RTC Televisión. Iglesia Templo Evangélico Misionero presenta Reflexiones de vida. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Hola, ¿cómo están, queridos, amados hermanos iquiqueños de esta maravillosa ciudad? Les saludo en el amor del Señor. Agradecemos a Dios su gran amor y su misericordia y esta maravillosa oportunidad que nos concede de estar nuevamente cada fin de semana por las pantallas de RTC Televisión, compartiendo desde nuestra iglesia Templo Evangélico Misionero nuestro culto de adoración y de exaltación a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado, al que tiene misericordia de nuestras vidas, a este Dios que nos ha guardado, que nos ha librado de todo mal, que nos da la fuerza cada día para seguir adelante, para poder estar en pie. Tal vez nuestra ciudad está en cuarentena y necesitamos ser fortalecidos. Hay muchos que están tristes, pasando momentos difíciles, momentos de enfermedad, de angustia, de necesidad. Pero hay un Dios grande y poderoso que quiere obrar misericordia a favor de nuestras vidas y solamente quiere que dispongas tu corazón, que abras tu corazón a Él y verás que Dios hará grandes cosas a favor de nuestras vidas, a favor de aquellos que le temen, de aquellos que le buscan. Así que sea un tiempo de bendición, un tiempo de gozo, de alegría, de confianza, de esperanza. La palabra del Señor en el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Qué maravillosa palabra. Dios, el Dios creador, es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Así que yo te quiero invitar en esta hora a descansar en Dios, a traer tus cargas a Él y créele que Él se llevará toda carga, toda angustia y enjugará toda lágrima de aquellos que están tristes y afligidos en estos tiempos. Vamos a continuar, ¿cierto?, con este culto de bendición y te quiero invitar a que puedas escuchar un tema musical donde el Señor bendecirá nuestras vidas. Amén. Aquellos que aplauden tu momento raramente aplaudirían tu historia, pues ellos no conocen tu sufrimiento, solamente gozan de tu momento de gloria. ¿Quieres saber? Eso no es nuevo, eso siempre aconteció. Con nuestros padres de la fe sucedió así. Y a pesar de ser escogidos, hombres santos llenos de Dios, sus historias tuvieron sus momentos de fracaso. ¿Quién aplaudiría a David por el adulterio que cometió? Es que solo recuerdas cuando al gigante derribó. ¿Quién aplaudiría a Moisés por el asesinato que cometió? Es que solo recuerdas cuando el mar abrió e Israel pasó. ¿Qué sientes? El momento es lo que importa. La historia pocos te interesan en saber, Mas Dios te vio cuando golpeaste la puerta.
lloraste, insististe y nadie te abrió. Mas Dios estaba escribiendo, ibas llorando y Dios escribiendo, ibas cayendo y Dios escribiendo, te levantabas y Dios escribiendo, pensando mucho y Dios escribiendo, angustiado y Dios escribiendo, desesperado y Dios escribiendo. Mas nunca te abandonó. Cuando fallabas tú, Él estaba ahí. Cuando llorabas tú, Él estaba ahí. Cuando reías tú, Él estaba ahí. Cuando caías tú, Él estaba ahí. No importa quién no quiera saber, Él sabe, Él te vio y se alegra junto a ti. El momento puede desaparecer de la memoria, mas Dios en el cielo no desprecia tu historia. ¿Quién aplaudiría a David por el adulterio que cometió? Es que a la gente le gusta predicar que el gigante derribó. ¿Quién aplaudiría a Moisés por el asesinato que cometió? Es que a la gente le gusta predicar que el mar abrió e Israel pasó. Es siempre así, el momento es lo que importa. La historia pocos se interesan en saber. Mas Dios te vio, te vio, te vio cuando golpeaste esa puerta. Golpeaste, lloraste, insististe y nadie te abrió. Mas Dios estaba escribiendo, ibas llorando y Dios escribiendo, ibas cayendo y Dios escribiendo, te levantabas y Dios escribiendo, alcoholizado y Dios escribiendo, todo drogado y Dios escribiendo, angustiado y Dios escribiendo. Mas nunca Él te abandonó. Cuando fallabas tú, Él estaba ahí. Cuando llorabas tú, Él estaba ahí. Cuando reías tú, Él estaba ahí. Cuando caías tú, Él estaba ahí. No importa quién no quiera saber, Él sabe, Él te vio y se alegra junto a ti. El momento puede desaparecer de la memoria, mas Dios en el cielo no desprecia tu historia. El momento puede desaparecer de la memoria, mas Dios en el cielo no desprecia tu historia. Tu historia. Qué hermoso tema musical que bendice nuestras vidas. Dios es maravilloso, Dios es bueno y Él tiene misericordia de nuestras vidas y Él quiere obrar a favor del ser humano. Él quiere alegrar nuestros días en nuestros tiempos difíciles, ayudarnos y derramar bendición hasta que sobreabunde sobre nuestras vidas. Y hablando de bendición, Dios quiere bendecir nuestras vidas y Dios bendice al dador alegre. Y queremos motivarte en esta hora a ayudar. Hay una campaña muy hermosa de bendición, de recolección de alimentos no perecibles y útiles de aseo. Y si tú quieres, si sientes en tu corazón de ayudar a tu prójimo, de aquel que está sin trabajo, de aquel que está necesitado, te invitamos, te motivamos que puedas traer tu ayuda
acá en nuestra iglesia, Templo Evangélico Misionero, en pasaje Gabriela Mistral, 1560. Dios te bendiga y Él coloque ese deseo en tu corazón de ayudar a tu prójimo, de ayudar a aquel que más lo necesita en estos tiempos de pandemia. Que Dios te bendiga grandemente, podamos seguir gozándonos en la presencia del Señor. Quiero enviar un afectuoso saludo a nuestros hermanos de nuestra iglesia, a nuestros pastores, a los pastores de esta ciudad y a todos aquellos que nos ven por las pantallas de RTC Televisión. Sean muy bendecidos y podamos disfrutar este tiempo en la presencia del Señor, adorar a este Dios maravilloso que se merece toda honra y toda gloria. Quiero invitar en esta hora a nuestro pastor Oscar Faúndez, que él va a continuar con este culto de bendición. Que Dios te bendiga. Amén. Nos sentimos muy congratulados poder compartir con cada uno de ustedes, profundamente agradecidos de nuestro gran Dios, del cual a veces no tenemos palabras para expresar tanta gratitud con nuestro Dios, porque Él ha sido quien nos ha dado la fuerza, quien ha infundido ese deseo en nuestras vidas de poder compartir en estos 14 años a través de las pantallas del canal RTC Televisión, ese dinamismo, esas ganas, lo cual debemos reconocer que no ha sido fácil. Simplemente la gracia del Señor que nos ha acompañado y poder llegar a cada uno de ustedes con un mensaje de esperanza, con un mensaje de paz, con un mensaje de amor, un mensaje de alerta en estos tiempos de contingencia. Amigos, a nombre de la familia pastoral de nuestra iglesia, de quien nos ha tocado tener esta responsabilidad como ministerio, simplemente agradecer a Dios por cada uno de ustedes. Somos personas profundamente agradecidas por estos espacios que Dios nos da, el poder llegar a cada uno de ustedes. En un tiempo donde las iglesias están cerradas y no podemos estar en una forma personalizada, pero sí a través de la radio, a través de las pantallas del canal RTC Televisión. Agradecemos a nuestra primera autoridad comunal, al alcalde don Mauricio Soria Maquiavelo, por darnos esta oportunidad, a este selecto grupo de personas del canal RTC, por el pluralismo que ha tenido con la Iglesia Evangélica, y queremos enviar un saludo, pero a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven cada fin de semana y que también son parte de esta iglesia a través de esta señal. Queremos invitarle a ustedes, amigos, que se deleite con una hermosa alabanza que tenemos y luego ya estaremos retornando para continuar con nuestro culto virtual y poder seguir gozándonos con lo que el Señor nos tiene en este fin de semana del mes de octubre del presente año. Amén.
Gracias, oh Señor Dios, por todos estos ya salvados. Por eso, Señor Padre, en el nombre de Jesús, te pido un palacio bien hermoso. Sí, Señor, bien hermoso. Y me lo pone en la mera calle de Oro para Teresa Medina. Sí, Señor, esa mujer que me enseñó de ti. Hazme un palacio cerca de Cristo, dile a los ángeles que pronto iré, no importa cuánto, yo ya estoy listo. Estas alabanzas cristianas son de una tremenda y hermosa bendición para cada uno de nosotros, porque sabemos que Dios habita en medio de ellas y hay un mensaje de aliciente. Siempre trae Dios a través de ella esperanza, refrigerio y nos anima a seguir hacia adelante. Hay tantas multiformas de nuestro gran Dios de hablarnos a nuestras vidas, y una de esas también es a través de estos lindos y hermosos cantos que recientemente hemos escuchado. Amigos y hermanos que nos siguen cada fin de semana por las pantallas del canal RTC Televisión, siempre agradecemos el pluralismo de este canal porque nos dan las instancias de poder compartir con algunos pastores invitados, y hoy día no ha sido la excepción. Tenemos con nosotros en este seno de este hermoso culto a nuestro querido pastor César Domínguez Muñoz. Él es un profesor de religión evangélica con una maestría en los Estados Unidos, y es una tremenda bendición también poder escucharlo y compartir con él estas hermosas experiencias en relación al fundamento bíblico de la palabra de Dios en los tiempos de contingencia. Mi querido pastor César Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y gracias al canal también que hace posible el que podamos reunirnos en esta instancia. Pastor, ¿podemos comenzar? Familias. Ok, bueno, el tema familia es muy interesante y es importante que empecemos a conversar sobre la familia y qué es lo que ocurre con la familia en Chile y a nivel latinoamericano. Sí, las familias, los niños para nosotros son importantes, y mayormente en la educación. Y sabemos que la educación también de un niño es muy importante, y yo quiero preguntarle qué ocurre hoy día con las clases de religión evangélica a nivel nacional. Ese tema es muy interesante, pastor, y a lo mejor, como usted sabe muy bien, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de él. La construcción de un ser humano pasa por la familia, entonces tenemos, y pasa por la educación.
Entonces tenemos colegios, de alguna forma, en Chile, que tradicionalmente han educado a nuestros políticos, a nuestros presidentes, y son ciertos colegios que marcan de tal manera a los niños que ellos van a tener un fin o una proyección muy determinada. A diferencia de otros colegios que también están en nuestro país, que también tienen las mismas características, pero en vez de ser positivo, es negativo. También podríamos considerar, por ejemplo, que los diferentes ideologías que han llegado a nuestro país históricamente, siempre lo primero que hacen es colocar su vista en la educación. Entonces podríamos decir perfectamente que yo educo a un ser humano para que trascienda, para que lo pase bien, para que se desarrolle, para que sea feliz, o lo educo también para lo contrario. Entonces la educación es trascendental en el ser humano. Para nosotros los cristianos eso es muy importante. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, él se va a acordar, él va a recordar aquello que aprendió en la primera infancia. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, desde las teorías del apego, los primeros años de vida de cualquier niño son trascendentales. Es allí en donde nosotros marcamos a fuego la vivencia de ese niño. Ese niño no se va a poder escapar de sus primeras experiencias educativas. Es decir, un buen profesor, una buena escuela, un buen sistema educacional va a ser trascendental para que ese niño pueda tener un mejor futuro. Y allí es donde las clases de religión son indispensables para la formación de un ser humano. Más con nosotros como Iglesia Evangélica, que tradicionalmente hemos sido un aporte en la movilidad social de nuestro país. ¿Sí? Es común escuchar en los barrios, mira, y ahora se porta bien, pero antes se portaba de tal manera. ¿Y qué hizo? Empezó a ir a una iglesia evangélica que le mostró lo más hermoso y lo más simple de la vida. Jesucristo es la verdad, el camino, y Él es la fuente de toda vida. Y eso provoca tal transformación en el ser humano que esta persona tiene nuevas metas, nuevas formas de pensar, cambia su estructura mental, cambia sus paradigmas y va a tener mejores posibilidades en la vida. Entonces, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de la importancia que tiene la formación de un ser humano, todavía nuestra sociedad no alcanza a darle la importancia que tiene. ¿Sí? Pero yo le aseguro que habría mucho menos conflicto social si nosotros tuviésemos una educación desde las perspectivas correctas. ¿Sí? Porque como dije, usted puede educar para el bien o puede educar para el mal hacer. ¿Sí? Y educamos siempre. El ser humano no deja de aprender. El ser humano aprende permanentemente. Un niño sale a la calle, tropieza en una raíz, en un árbol, cae, al día siguiente él ya tiene cuidado porque aprendió. De la peor forma, pero aprendió. La experiencia educativa es inherente al ser humano. Pastor, estoy pensando, cuando estaba estudiando yo, no había esa posibilidad de religión de clase evangélica. Quiero colocarme en la postura de padres también que hoy día están un poco sorprendidos de la religión evangélica, de los espacios que se ha ganado. Permítame preguntarle, estoy pensando que yo no conozco de Dios. ¿Ha sido provechoso la religión, las enseñanzas evangélicas dentro de los colegios? Hay un estudio que tiene varios años ya en Chile, que lo hacen sectores que no son evangélicos, y ellos descubren algo que nosotros los evangélicos lo hemos visto desde siempre, que tiene que ver con esto de darle esperanza a un ser humano y poder de alguna forma tener esa movilidad social, salir de una condición de pobreza extrema o pobreza simplemente y tener un mejor desarrollo. Eso es algo que está muy presente dentro de los grupos evangélicos, y usted, pastor, más que nadie sabe de eso, porque dentro de los sistemas de cárcel nuestros, la iglesia evangélica ha sido un tremendo aporte en rehabilitación, en desarrollo, en colocar herramientas. Entonces,
la religión está presente siempre en el ser humano. De hecho, tenemos grupos que, según ellos, muchas comillas, porque ellos dicen que de alguna forma quieren sacar a Dios del Estado, pero ellos tienen sus propios dioses. No es que ellos quieran sacar a Dios y dejar ahí un espacio vacío. Ellos quieren sacar a Dios, pero colocar sus propios pensamientos, quieren colocar sus propias ideologías y que la han relevado a la altura de Dios. ¿Por qué digo que lo han relevado a esto? Porque nosotros los cristianos evangélicos tenemos algunos dogmas, ¿no es cierto? El dogma, esto es algo que yo creo porque sí nomás. A pesar de que yo puedo fundamentar mis dogmas con la experiencia, pero cuando me convertí a Cristo, yo no podía fundamentar mis dogmas, ¿sí? Simplemente decidí tenerlos. ¿Cuáles son esos dogmas? El primer dogma personal mío es que Jesucristo murió por mis pecados. Eso es algo que podríamos conversar toda la noche y más. Jesucristo murió por mis pecados y eso es algo que impacta la vida de un ser humano. El sentirse perdonado es tremendo. Mi segundo dogma es que Jesucristo resucitó de los muertos. Yo no dialogo desde la duda sobre estos temas, sino que siempre sobre la afirmación. ¿Por qué? Porque es mi dogma, ¿sí? Es mi dogma. Yo no sé si a alguien le hace daño que yo crea que Jesucristo murió por mis pecados, y no sé si a alguien le hace daño que yo crea que Jesucristo resucitó entre los muertos. No sé si a alguien le hará daño, pero yo pienso que eso no le daña a nadie, ¿sí? Y mi tercer dogma tiene que ver con el método científico. Yo creo en la ciencia y yo estoy dispuesto a conversar todos los elementos, pero desde la ciencia. Y desde la ciencia, por favor, lo más imparcial posible y no financiada por ciertos grupos que ahora es evidente y garrafal cómo vemos el tema de cómo se financian, no sé cómo llamarlo, pero investigaciones muy pseudocientíficas. Pastor César, ¿siente que falta cosas que fortalecer en el ámbito educacional? Yo como profesor, como usted bien dice, yo he investigado el tema del desarrollo de la infancia. Es mi pasión, me fascina ver a los niños cuando tienen más herramientas para el futuro. Y veo cómo nosotros, como iglesia evangélica, con algunas excepciones, por lo general nos cuesta mucho ingresar a los colegios. A nivel nacional hemos tenido grandes esfuerzos para poder llegar a las diferentes autoridades y que nos permitan cumplir la ley, porque esto es ley. Sin embargo, se dan el lujo de no colocar la clase de religión evangélica y la colocan como en un segmento inferior, siendo que, según el currículum nacional, las clases de religión evangélica tienen la misma importancia que cualquier otro ramo. Entonces, yo como una persona que se preocupa por la infancia, y creo que debemos volver nuestros ojos a la infancia, porque la infancia está siendo bombardeada constantemente por diferentes elementos muy, muy dañinos. El primero, la cantidad de tiempo que un niño pasa frente a un juego de PlayStation o computador, etc., ¿sí? Ese daño, ese niño lo va a recibir, ¿sí? Lo mismo con las ideologías foráneas que tenemos instaladas en nuestro país en este momento. Como pastor y como profesor de la religión evangélica, ¿cuál ha sido los momentos más gratificantes que le ha tocado vivir, Pastor Domínguez? Bueno, yo creo que uno de los momentos más bonitos es cuando tú te encuentras con alguien que tú sabes que tenía menos posibilidades y gracias a Cristo, porque esto lo tenemos muy claro los evangélicos, no es la fuerza del hombre, ¿sí? Sino es Cristo mismo, que a través de un profesor, un pastor, un hermano común y corriente, tiene una palabra de Dios inspirada y esa persona que recibe esa palabra es transformada. Así que una de las cosas que más me alienta es cuando recibo un llamado de teléfono, profesor, pastor, mire, estoy en tal parte, me ha ido muy bien, tengo una buena familia, cambié mi realidad. Entonces eso es, yo creo que el gran pago del Evangelio, ¿no es cierto? Pastor, ¿te sientes como a veces como un David peleando contra Goliat con todas las ideologías
que se levantan y emergen en esta sociedad? Bueno, David tenía una característica. David, él dice, tú vienes a mí con espada, con jabalina, y a lo mejor necesitaríamos muchas horas para entender bien esto, porque nosotros como iglesia evangélica no tenemos absolutamente nada en contra de aquel que tiene una experiencia de vida diferente, ¿sí? No tenemos nada en contra de las personas que tienen una experiencia de vida diferente. Somos respetuosos, Sí. somos respetuosos, nos interesa estar con la gente, no juzgamos a la gente. Lo que pasa es que cuando uno tiene una experiencia con la Biblia te corrige, y te corrige de una manera extraordinaria, ¿sí? La Biblia te corrige y a veces no te das ni cuenta de su corrección, y tú dices, oh, pero antes yo pensaba de esta forma y ahora pienso de esta otra manera. Entonces, la Biblia permanentemente, sin a lo mejor mucha intervención de otros, provoca en el ser humano un cambio radical. Y ese cambio radical es lo que molesta a muchos grupos ideológicos que deliberadamente están yendo en contra de la iglesia bíblica evangélica. Porque tenemos dos tipos de iglesias. Una iglesia que está fundamentada en ciertas teologías, que necesitaríamos mucho rato para hablar, Claro. y también una iglesia que es bíblica, una iglesia que toma la Biblia, la lee, la cree y la practica de la mejor manera que puede, porque la Biblia es un libro difícil de vivir, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que estos grupos ideológicos que están dañando deliberadamente a la infancia, que están haciendo un experimento sin tener ninguna evidencia que va a resultar. Permítame hacer un paréntesis, pastor, pero yo recuerdo todavía cuando se nos decía, se les enseñaba a nuestros niños, yo estuve presente cuando porque mis hijos siempre estuvieron en colegios públicos, siempre, salvo una ocasión creo en Santiago, en el Manantial de Gracia, que es un colegio bien interesante, pero por lo general siempre estuvieron en colegios públicos, ¿sí? Y recuerdo yo en una de estas charlas, lo primero que dice la persona que estaba exponiendo en cuanto a educación sexual, dice, sexo seguro, condón. Y eso es una mentira. Es una mentira, es una aberración. Tenemos una cantidad enorme de chicos con problemas de enfermedades de transmisión sexual, cantidad de niñas que vieron irrumpido su proyecto de vida por un embarazo inadecuado, ¿sí? Y tenemos una cantidad enorme de problemas en esa área por una enseñanza incorrecta, ¿sí? El sexo seguro es el que plantea la Biblia. Abstinencia sexual hasta el matrimonio y después del matrimonio ser fiel, luchar por esa fidelidad. Es fácil, entendemos, ¿no? Más con toda la educación que estamos teniendo ahora. Pero eso es lo que plantea la Biblia, y eso que plantea la Biblia, mi querido pastor, no lo va a cambiar nadie. No lo va a cambiar nadie, porque la iglesia evangélica es la iglesia de la Biblia. La iglesia evangélica es la iglesia del libro, de ese libro. Qué lindo. Estamos en este hermoso fin de semana con nuestro querido pastor César Domínguez Muñoz, pastor y profesor de la religión evangélica con una maestría en los Estados Unidos. Yo en lo personal no me canso de escuchar todas sus experiencias basadas en la Biblia. Pastor, lastimosamente se nos ha ido la hora. Me gustaría que mirara su cámara, por favor, y pudiera tener algunas palabras de bendición para nuestros amigos televidentes y hermanos en el Señor. Amén. Bueno, creo que más que nunca, primero agradecerle, pastor, por esta experiencia, la verdad, muchas gracias. Y creo que este es un tiempo muy, muy hermoso, ¿sí? La iglesia es una iglesia resiliente. La iglesia nunca ha podido ser de alguna forma detenida. La iglesia siempre ha estado allí. Muchas veces le ha tocado ser clandestina. Muchas veces ha tenido que estar en catacumbas, perseguida. Muchas veces sus líderes han tenido que estar en situaciones muy difíciles, ¿sí? Pero la iglesia es la iglesia que se fundamentó en la muerte y en la resurrección de Cristo, y eso no va a cambiar. Así que yo quisiera decirles a cada uno de ustedes que este es un tiempo en donde debemos orar como oró Noé, ¿sí? Noé recibió una misión de Dios. Y él se dedicó a trabajar en eso que Dios le mostró. Tenemos que orar como Noé. Y tenemos que predicar
como predicaba Juan el Bautista. Tenemos que ser capaces de decir lo que tenemos que decir. Tenemos que ser capaces de levantar la voz. Por años la iglesia evangélica, por esto de ser muy respetuoso. Pero ahora lo que está en juego es la infancia de todo nuestro país. Y nuestro país está siendo ejemplo para otros lugares, ¿sí? Los que están en esto, a tiempo completo, en esto de la infancia y lo que está pasando en el Senado especialmente, ellos mencionan que lo que está ocurriendo en Chile es lo más grave a nivel internacional. Este va a ser el país con leyes más rígidas y más duras, que más van a perjudicar a nuestra infancia, a nuestros hijos. Así que, mi querido pastor, yo creo que tenemos que estar muy atentos, orar, leer la Biblia, que son las herramientas que tenemos. Muchas gracias, pastor. De verdad, Amén. Me alegro mucho escuchar esas hermosas palabras con la experiencia misma acompañada. Nosotros queremos despedir a nuestro querido pastor César Domínguez Muñoz, que es una tremenda bendición por el conocimiento que tiene y que hoy día ha estado en nuestro programa Reflexiones de Vida. Estimados amigos, nosotros seguimos trabajando como iglesia, mostrando una iglesia integral, colaborando con almuerzos a personas que tienen una alta tasa de vulnerabilidad, tienen también un riesgo social alto, y lo hemos decidido con mi familia poder colaborar, ayudar con almuerzos de una forma desinteresada a aquellas personas que precisan de nuestra ayuda. Y es por eso que anhelamos que el Señor nos siga dando la fuerza y poder seguir colaborando. Por eso es que el ánimo nuestro es de seguir ayudando, colaborando, haciendo lo que Cristo hizo, teniendo compasión de las personas, misericordia, en lo que anhelamos como iglesia, poder ayudar a las personas que tienen una alta tasa de vulnerabilidad. Eso, esperamos que el Señor nos mire con buenos ojos y ayudando a nuestro prójimo. Estimados amigos, ha llegado un momento importante también del desarrollo de nuestro culto y que tiene que ver con la bendita y hermosa palabra que el Señor tiene con nosotros en este fin de semana. Debo de reconocer que no es fácil poder impartir la palabra del Señor a un segmento de cristianos y por otro lado a personas que nunca han escuchado de Dios. Es por eso que le invitamos a estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos en este fin de semana, compartir la bendita palabra del Señor, trayendo este mensaje a estos tiempos contemporáneos que estamos viviendo. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, Hebreos, capítulo 4, versículo 15, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay una versión también actual y que dice de la siguiente manera: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Qué hermoso texto. De hecho, el contexto nos habla que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. En el grado jerárquico, el sumo sacerdote era el hombre de mayor jerarquía espiritual. Pero Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Amigos, quiero partir de la base que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, complejos
y que hoy día la sociedad está viviendo tiempos de incertidumbre. Si tuviéramos que colocarle un título a esta palabra, podríamos colocarle como título la incertidumbre de la sociedad. Y cuando hablamos de incertidumbre, lo contrario de incertidumbre es contra la certeza, contra la fe. Lo que conlleva muchas veces a debilitar la fe de las personas, cosa que de la única forma que podemos agradar a Dios es a través de la fe. Los tiempos son inciertos, la gente tiene miedo al futuro. De hecho, personas que están entre la vida y la muerte no quieren morir, no saben qué va a pasar con ellos, con el trabajo, con la familia, el futuro de los hijos. Entonces, uno ve que la vida se pone oscura, incertidumbre. Y de la única forma que podemos ir aclarando el panorama por delante es obedeciendo a Dios. Y cuando obedecemos al Señor, entonces lo difícil se hace fácil, lo oscuro trae claridad, porque Dios nos va dando esta clarificación de los tiempos que estamos viviendo. Y esto de obedecer también conlleva a la fe, la confianza en Dios. Amigos, me llama la atención cuando miro el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 7, cuando dice que por la fe Noé construyó un arca. Este hombre tuvo esa fe, esa certeza, esa seguridad. Él nunca pensó, estoy construyendo algo y si el día de mañana no llueve, tuvo esa fe. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar el futuro incierto que estamos viviendo muchas veces, con muchas complejidades por delante? Simplemente obedeciendo a Dios, teniendo fe en el Señor, porque es lo que agrada a Dios. En el verso 8 del capítulo 11 de Hebreo dice que por la fe Abraham fue a un lugar que no conocía. Mire, de la forma que podemos enfrentar estos tiempos difíciles es a través de la fe, de la confianza en el Señor. Tengamos confianza en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el mayor ejemplo los dio nuestro Señor Jesucristo. La historia del Señor es maravillosa cuando la estudiamos. Cuando nace Cristo, en un momento su madre conversa con el Señor y le dice, establece una conversación y le dice, bueno, la experiencia fue que un ángel me visitó, la sombra del Omnipotente me cubrió y en ese diálogo es que Dios te trajo con propósitos a este escenario de esta tierra. Propósitos. Y de pronto, para simplificar esta hermosa palabra, en una de las fiestas de los judíos, su madre, su padre, lo llevan a esa fiesta y de pronto Jesús, teniendo 12 años, se pierde. Su padre al tercer día con su madre lo buscan y lo encuentran en el templo, 12 años. Los grandes eruditos, los maestros de la ley, estaban allí anonadados escuchando al Señor. Y de pronto su madre lo toma y le dice, te hemos estado buscando. Y él dice, pero ¿acaso no saben que en la casa de mi padre me conviene estar, en los negocios de mi padre me conviene estar? Entonces, estoy hablando de Cristo, como dice el texto bíblico, de alguien que también tuvo las mismas tentaciones que nosotros, de alguien que también sufrió las mismas debilidades que nosotros y que las tentaciones de alguna u otra manera también llegaron a él,
Y Él nos entiende también a nosotros y nos da esta enseñanza. Cómo poder vivir de una mejor forma posible mirando el ejemplo de Cristo. Escúcheme bien, estimado televidente, usted que conoce la historia y otros que no conocen la historia. Nace el Señor y lo que queda demostrado ahí es que Él tiene un propósito, como usted y yo lo tenemos en esta hermosa vida que es tan corta, ligera y pasajera. Un gran predicador de los Estados Unidos llamado Rick Warren escribe un libro llamado Un libro con propósito y una vida con propósito. Quiero decir que cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Solo que tenemos que aprender de Cristo, porque yo también me imagino, si dice la Biblia que Él tuvo tentaciones, Él tuvo momentos de incertidumbres también, les tocó vivir a Él, pero Él supo esperar los tiempos. O sea, 30 años esperando los tiempos de Dios su Padre. A veces suele pasar que a veces nosotros nos desesperamos, nos adelantamos a los propósitos de Dios. Como seres humanos somos personas muy impulsivas, desenfrenadas a veces, adelantándonos al propósito de Dios. Y Él supo esperar en la casa de su padre, ayudándole a su padre José, seguramente en la carpintería, pero Él estuvo esperando los tiempos. Él podría pensar qué va a pasar conmigo en el futuro, como seguramente usted también que me está mirando tiene esa pugna en su mente diciendo, yo tengo una palabra de Dios, pero la siento tan lejos, siento que tal vez han pasado los tiempos. Quiero decirte, estimado televidente, que es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová y los tiempos del Señor también. Cuando yo miro al Señor, que Él estuvo 18 años más esperando en la casa de su padre, pensando Él, diciendo yo podría ser un gran carpintero o también podría ser un gran político porque tengo el carisma. Pero Él sabía que su padre tenía un propósito con Él. Entonces Él esperó. No tuvo tal vez experiencias como la tuvo Moisés cuando una zarza ardió y como otros grandes patriarcas tuvieron experiencias tan sobrenatural, sino que Él esperó hasta que llegó el momento que fue a las aguas para ser bautizado y se abrieron los cielos y se escuchó una voz diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia de Él, tengo gozo de Él. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso poder esperar los tiempos del Señor! Entonces, ¿cómo enfrentamos hoy día estos tiempos difíciles, estos tiempos de pandemia, donde muchas veces le tenemos miedo, ¿no es cierto?, a la enfermedad, al COVID-19, tenemos temores del futuro, del trabajo, de la familia, de nuestros hijos? ¿Cómo enfrentamos esta sociedad y esta incertidumbre? Primero, teniendo paciencia en Dios, obedeciendo y esperando los tiempos de Dios. Yo me imagino que ese momento que Él escucha la voz de Dios, su Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo gozo, dice, gracias Dios, gracias Padre mío, porque tengo claro que tengo un propósito y he aprendido en esta vida, en esta incertidumbre, a esperar los tiempos de Dios. Amigo, quiero ir simplificando esta palabra, porque no solamente se trata de esperar en Dios, sino que cuando uno ve la vida de Cristo, cómo Cristo vivió esa incertidumbre. Primero, la vivió orando a su Padre. Y orar, con todo el respeto que muchos se merecen, no es escribir algo y orar eso que está escrito, sino que la oración es espontánea, es una oración de fe, es hablar con Dios. Saber que al otro lado del teléfono alguien me está escuchando. Orar. Cristo vivió de esta forma la incertidumbre, orando, leyendo las Escrituras, la Torá, leyendo la palabra
Y me gusta mucho la inspiración bíblica cuando dice escudriñar las escrituras que a vosotros os parece encontrar la vida eterna. Ahí está la vida eterna, la palabra es Cristo el Señor. Y lo tercero, Él se preparó para lo que iba a hacer. Amigos, muchas veces la incertidumbre es muy peligrosa, nos hace desviarnos del propósito de Dios. Quiero que pueda apuntar esta cita bíblica o escucharla, por favor. Dice el Salmo capítulo 32, versos 8 y 9, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el mulo o el caballo sin entendimiento. Estas dos tendencias a veces se hacen manifiestas en la vida del ser humano. Muchas veces o somos muy lentos o somos muy rápidos en el camino del Señor. Pero quiero decirte algo muy importante. El camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, esto de la vida es tan hermoso, es tan lindo y vamos descubriendo cosas a medida de los parámetros que Dios traza para la vida de los cristianos, obedeciendo, teniendo y esperando los tiempos de Dios, orando, escudriñando las Escrituras, preparándonos. Entonces vamos descubriendo que Dios nos va revelando lo que Él tiene a futuro para nosotros y para la familia. ¿Sabes por qué a veces Dios no nos revela todas las cosas? Porque como personas, como seres humanos, a veces somos impacientes y seguro que pretenderíamos ayudarle a Dios. Señor, te voy a ayudar, y Dios no necesita ayuda nuestra. Dios es Dios, Dios es soberano. He aprendido a amar esta ciudad de Iquique, he aprendido a amar esta región de Tarapacá, he aprendido a amar a los cristianos. Y cuando digo cristianos, digo evangélicos, católicos, digo a mis autoridades, digo a mis amigos, a mis vecinos, los he aprendido a amar. Porque Dios me ha dado amor para amarlos a ellos. Y lo único que yo puedo decirles en este tiempo difícil, complejo, quiero decir que Dios tiene un futuro preparado para nosotros, y lo que Dios tiene preparado para nosotros siempre es muy bueno. Siempre es muy bueno, aunque nos toque esperar. Quiero terminar con lo siguiente. Lo único que Dios quiere de nuestras vidas es que aprendamos a depender de Él. En otras palabras, a esperar en Él. Me gustan mucho las palabras de Cristo en sus ruegos, en sus oraciones, en la expresión a sus discípulos, cuando Él decía: el Hijo no puede hacer nada sin que el Padre lo autorice. Qué lindo cuando el ser humano aprende a depender de Dios, aprende a esperar en Dios. De hecho, el Padre nuestro, en la expresión, dice: venga tu reino, a mi vida, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Tu voluntad perfecta. Sabes que Dios tiene cosas tan lindas para ti, estimado amigo televidente. Yo no sé cómo usted se llama, pero sí Dios lo sabe. Y usted que me está mirando este fin de semana por televisión, una vez más hago manifiesto estas palabras sencillas, simples, que lo que Dios tiene para ti, tal vez usted no lo ha dimensionado, es un futuro perfecto. Nuestra vida está en las manos del Señor. Quiero invitarte, estimado amigo, para que confíes en el Señor. Hoy día, en estos tiempos inciertos, donde está en juego nuestra fe, la certeza, podamos levantarnos como cristianos y creer y tener la seguridad que lo que Dios tiene para nosotros es un buen futuro. Que Dios te bendiga. Te invito a un tema musical y luego ya estamos retornando para elevar una oración y despedirnos y rogar al Señor su bendición.
falta nunca del bien, siempre tendrá de su bendición, pues nada falta a los que le temen. Dichoso el hombre que confía en él, no tendrá falta nunca del bien, siempre tendrá de su bendición, pues nada falta a los que le temen. Aquel que teme a Jehová prosperará, siempre Él lo librará de todo mal, pues Él ama a sus hijos, siempre los guardará, pues Él ama a sus hijos, siempre los guardará. Dichoso el hombre que confía en él, no tendrá falta nunca del bien, siempre tendrá de su bendición, pues nada falta a los que le temen. Dichoso el hombre que confía en él, no tendrá falta nunca del bien, siempre tendrá de su bendición, pues nada falta a los que le temen. Dichoso el hombre que confía en él, no tendrá falta nunca del bien, siempre tendrá de su bendición, pues nada falta a los que le temen. Nos alegramos nuevamente por estas hermosas alabanzas y ha llegado el momento de poder despedirnos. Créame que somos personas muy agradecidas por lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros y creemos firmemente que Dios tiene cosas muy lindas para usted. Y esta no es una expresión de una frase cliché o expresiones de lindas palabras, sino creemos firmemente en lo más profundo de nuestro corazón que Dios tiene algo mejor para ti que este tiempo estás viviendo. Vamos a orar al Señor. Usted puede escribirnos, puede llamarnos y también sale nuestro correo en Gmail pidiendo la oración, un saludo y lo haremos con mucho gusto porque estamos para eso, para orar. Padre, te agradecemos por estas lindas personas que has puesto en este fin de semana, hermanos, amigos, y anhelamos que puedas bendecir la vida espiritual de cada uno de ellos y sus respectivas familias. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Ha llegado un momento también de poder despedirnos y agradecerle al Señor por cada uno de ustedes. No se olvide, mirando el ejemplo de Cristo el Señor, esperando los tiempos, obedeciendo a su Padre, orando, estudiando y preparándose para lo que el Señor, Dios Todopoderoso, tenía su propósito para con Él. Dios también tiene un gran propósito con cada uno de nosotros. Por eso es que le animamos y le bendecimos. Nos despedimos, mientras tanto, la paz del Señor prosiga con cada uno de nosotros. Amén y amén. RTC Televisión, Iglesia Templo Evangélico Misionero, presentó Reflexiones de Vida.